Buen día. En esta clase virtual nos hemos reunido unos colegas y yo para poder explicarles a ustedes, alumnos, en qué consiste lo que es la educación comparada y algunas de sus características. Comencemos. La educación comparada busca dar soluciones educativas a las distintas problemáticas que se presenten, conocer la educación de otros pueblos para entender su sistema educativo y poder entender posteriormente el nuestro. Se centra también en el proceso de enseñanza-aprendizaje, encuentra las semejanzas y diferencias que hay entre estos sistemas educativos y su objeto de estudio pues es la educación. También busca investigar por qué se hacen las cosas en sentido de la educación y para qué se hacen. Que es el positivismo. Fue William en 1966 que dijo que las raíces de la educación comparada eran desde tiempos desde griegos y romanos, pero la educación comparada se empezó a mirar el tema educativo pasando todavía muchos años más por Marc Antoine en 1817, que es el iniciador del positivismo y el padre de la educación comparada. Pero al otro lado tenemos el relativismo. Ushinkis en 1857 dice que cada nación tiene su propio sistema nacional de educación, por lo tanto no se puede prestar ni un sistema educativo de una nación a otra, que es imposible. Y Michael Sandier en 1900 dice que el relativismo tiene dos elementos importantes, que es afirmar la importancia de carácter nacional y captar la naturaleza humana y verdadera de nuestra educación. Él dice que en vez de conocer otros sistemas educativos, primero tenemos que conocer el nuestro. Y por último está el funcionalismo histórico como síntesis. Friedrich e Isaac Kander dice que es una corriente central. Mezcla lo que es el positivismo y el relativismo para formar la corriente del funcionalismo histórico como síntesis. Y Andrés Casamas y Bryan en 1982 dice la educación como algo interrelacionado con otras instituciones. El tema siguiente son las etapas de la educación comparada. En la primera etapa se encuentra lo que es la estructuralista, que empieza en el año de 1800. El mayor aportador fue Marc Julian. El método que utilizaban en esta etapa fueron los cuestionarios que se aplicaban por todo el país. Y Marc Julian, una de las tres aportaciones principales que hizo para esta etapa fue que previó la formulación de un instituto normal de educación, publicó un boletín de educación en varios idiomas y además hizo la realización de la paz universal por medio de la educación. Otra de las etapas, que es la etapa que sigue, es la de los encuestadores, que fue en el año 1830 a 1914. Los mayores aportadores a esta etapa fue Victor Cousin, que aquí se muestra, y Michael Sadler. Una de las características de las encuestas en esta etapa es que, número uno, al principio son estudios descriptivos y utilitarios. El número dos, en muchos de ellos se revela la esperanza de lograr la unidad europea por medio de la educación. Número 3, hacia el año 1880 se observó una tendencia menos pragmática y la aparición frecuente de la palabra comparación. Y número 4, el campo de interés pasó de la enseñanza primaria obligatoria a niveles medio y medio superior. La siguiente etapa es la de sistematizaciones teóricas, que fue en el año de 1920 a 1940. El mayor aportador a esta etapa fue Schneider. Y una de las aportaciones que más impactaron en esta etapa fueron en 1919, que aparece la Asociación Internacional de Educación en Nueva York. Era cuando se estaba haciendo un movimiento en la educación comparada en los países de Alemania, Francia e Inglaterra. Otro año fue en el año de 1925, donde aparece la Oficina Internacional de Educación en Ginebra. Era para regular los programas de estudio que se estaban presentando en Europa. El otro año fue en 1930, donde se publica la Revista Internacional de Pedagogía, publicada por el autor Neider, donde decía que se debía profundizar en los contextos del pueblo.
La cuarta etapa es la etapa prospectiva, que es de 1940 al año de 1945. En esta etapa se abre hacia otras disciplinas con el fin de analizar problemas comunes desde un punto de vista histórico, filosófico y sociológico. Uno de los grandes aportadores a esta etapa también fue el señor Pedro Rossello, que fue el que creó lo que es la educación comparada dinámica, con el fin de que la educación comparada se extienda a lo largo del tiempo y se desarrolle y estudiar su evolución y su desarrollo. Y por último, pues tenemos que los sistemas educativos intentan reformarse y algunos países empiezan más tarde debido a las guerras. Tras estas, existe una importante inversión en educación, en la escolarización y alfabetizar a su población, intencionalidad del cambio social, político y económico. Vamos a ver las características de la comparación y de la comparación educativa. La primera es que tienes que tener los sujetos que vas a comparar y buscar las semejanzas y diferencias. La segunda es distinguir las estructuras de organizaciones y cómo se van a aplicar. Y la tercera es que la educación comparada está vista desde dos perspectivas. La primera es buscar la comparación de las instituciones y en la segunda son los modelos de todo el mundo. Las etapas del análisis comparativo son las siguientes. Es la descripción, que es buscar toda la información relevante sobre lo que va a ser la comparación. El segundo es la interpretación, que tiene dos tareas. Una vez recopilada toda la información, vas a detectar errores. Y el segundo es, ya que tengas toda la información que vas a ocupar, vas a ordenarla cronológicamente. La 3 es la yuxtaposición. Aquí vas a buscar más variables, no solo te vas a concentrar en tus dos temas que vas a comparar, tienes que buscar más artículos que hablen sobre eso mismo. Y el 4 es la comparación. Aquí es un análisis de crítica y evaluación. Organismos nacionales e internacionales de educación comparada. Uno de ellos es la Sociedad Española de Educación Comparada. Esta se encarga del estudio e intercambio de ideas y experiencias sobre educación comparada y fomenta el estudio científico de la educación comparada. Otro muy importante es el Concilio Mundial de Sociedades de Educación Comparada. Esta se conforma por otras sociedades de educación comparada de todo el mundo y que tienen relación con UNESCO. Y lo más importante de esta es un congreso mundial que se hace cada 3 años donde se tratan diferentes temáticas sobre educación. Otro organismo es la Sociedad Argentina de Estudios Comparados. Es una asociación civil sin fines de lucro que fue creada en 2001. Cuenta con 80 docentes y expertos sobre la educación. Promueve el desarrollo de investigación y educación comparada. Es miembro de la organización pasada y ejerce la vicepresidencia. También existe la Sociedad Mexicana de Educación Comparada, SOME, que el objetivo principal es promover el estudio de educación comparada para resolver distintas problemáticas de educación y al igual que SAES es miembro del World Council. También se encuentra el CITEAL, que es el Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina. Este es un sitio que ofrece información estadística para tener seguimiento de la educación en América Latina.